Dios les bendiga, le habla la hermana Rubia Ayala. Quiero compartirles una palabra que el Señor me entregó. Amén. Está en Efesios 5:5 en delante. Padre Celestial, en esta hora, Señor amado, ponemos en tus manos, Señor. Yo pongo en tus manos mi vida, Padre Celestial, que seas tú, Señor, dándome, Señor, la palabra, las palabras correctas, Señor, para que tu pueblo pueda, Señor, recibir esa revelación, pueda recibir, Señor, restauración, pueda recibir, Señor, ese aliento de vida, puedan ser despiertos si están dormidos, Padre, y si hay rebeldía en ellos, que seas tú quitándola, papá, y que seas tú dándole, Señor, prudencia, que seas tú dándole, Señor, todo lo que ellos necesiten, Señor, para seguir en tu camino, Señor, guardándose para ti, Padre, y ayúdame a mí también, Señor, a hacerlo como lo he seguido haciendo, Padre, y mucho más cada día, Señor, y que el temor tuyo esté en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Leo, Señor, tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a Efesios 5. 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tocar unos puntos muy importantes en lo que es en todo lo que estamos leyendo. He estado un poco mala de la gripe, pero en el nombre de Cristo Jesús ya me he declarado sana, y declaramos que el Señor ya quitó todo eso. Amén. Me van a disculpar si oyen mi voz un poco, verdad, que está mala, pero en el nombre de Jesús declaramos que ya estoy sana. Amén. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor, de que nosotros hemos sido curados por la llaga del Señor Jesucristo, que Él ya llevó nuestras enfermedades y también llevó nuestros dolores. Amén. En el nombre de Cristo Jesús.
Dice en su palabra que porque sabéis esto, dice, que vamos a tocar lo que es el inmundo y el idólatra. Amén. Y dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. También dice que hay desobediencia, y también dice en su palabra que en el 17 dice que hay que son insensatos, y también habla en su palabra donde dice que también están dormidos en el 14. Amén. Son puntos muy importantes a lo cual vamos a hablar. De estos días de que, ¿cómo se dice? En estos días lo que pasamos. Amén. El Señor a mí me compartió una visión. ¿Ok? Y esta visión que el Señor me dio y por lo que yo estuve viendo, el Señor a mí me llevó a una casa. En esa casa yo miraba de que todos los que estaban ahí un día tuvieron apartados para el Señor. Ellos entregaron sus vidas al Señor, pero se alejaron. Ellos se alejaron, entraron en rebeldía, fueron insensatos, ¿verdad? Y los vi dormidos espiritualmente, pero aún ellos se llamaban cristianos, que ellos se llamaban de Cristo. Déjenme decirles que una vez nosotros pecamos, caemos, tenemos que volvernos a arrepentir. Tenemos que volver al Señor y decirle que nos perdone. Tener que volver a venir al Señor, que cada día, si es posible, decirle al Señor, perdóname. Pero tienes que esforzarte a no serlo más. Dice que en Isaías habla y dice, ¿verdad? En Isaías 1:18, si no me equivoco. Miren lo que dice en Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Entonces, como podemos ver, el Señor está diciendo que Él en este día, si tú lo hiciste, la palabra que voy a compartir, lo que el Señor me mostró, si tú lo hiciste, pídele perdón a Dios y no lo vuelvas a hacer. ¿Ok? Porque es algo que no lo digo yo, sino que lo dice el Señor. El Señor, aquí como podemos ver al principio, ¿verdad? En Efesios 5 dice, habla de lo que es, de que no va a poder entrar las personas que son fornicarias, que son inmundos. Una persona inmunda no significa de que es una persona, digamos, que no tiene a Cristo. Una persona inmunda significa que ama más al mundo. También está hablando de nosotros como hijos de Dios. ¿Cuál es el amor de nosotros? Por eso el Señor dice, guarda, hijo mío, tu corazón, que de él mana la vida, ¿verdad? Nos dice el Señor. Entonces, si en nuestro corazón mana la vida, y si en nuestro corazón hay lo que es amor por las cosas del mundo, mire lo que dice la palabra acerca de las cosas del mundo.
¿Por qué les estoy diciendo yo esto de las cosas del mundo? Porque las cosas del mundo no vienen de Dios. Yo un día lo hice también cuando yo no conocía de que al Señor no le agradaba. ¿Ok? Pero el Señor me mostró y me enseñó que eso no le agradaba a Él, y entonces yo dejé de hacerlo. Y en este día el Señor te trae a ti esa revelación, y en el nombre de Cristo Jesús pido a Dios que tú puedas recibirlo, que no endurezcas tu corazón, sino que recibas lo que el Señor tiene para ti en este día. Amén. Porque yo no vengo a acusar a nadie, sino que lo que yo vengo a hacer es a traer la palabra que Dios me ha dado, una palabra para ti, por si tú lo estás haciendo, que le pidas a Dios que te perdone y que te restaure. Amén. Y si estás dormido, que el Señor te despierte, porque si tú no estás sintiendo y no estás viendo las cosas espirituales y no las estás percibiendo, estás dormido o dormida. Pídele al Señor que te despierte. Yo le estoy hablando a los hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Amén. O los que un día estuvieron en el camino del Señor y se han alejado. Ese hijo pródigo, como dicen en la palabra del Señor. Amén. Miren lo que dice en la palabra de Efesios 2:2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Como podemos ver, dice que antes hacíamos la corriente. Dice andábamos siguiendo, la corriente de este mundo, de lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo, te lo voy a poner más claro. Como dice aquí en Efesios 5, dice de que habla de inmundo, dije, ¿verdad? Al principio, y idolatría. Idolatrar significa cuando alguien ama más algo que al Señor, o que ocupa el lugar de Dios. A veces uno dice, se viste para el Señor, pero ¿qué forma te vistes? ¿Te vistes guardándote para Él? Cuando haces algo que viene de Dios, ¿es para Dios o es para el deseo de la carne? Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar cada vez que nosotros hacemos algo, hacemos lo que estamos haciendo, ¿lo estamos haciendo porque nos gusta, para agradarnos nosotros, o es para agradar a Dios? Si es para agradar a Dios, viene de Dios. Y si es para agradarnos a nosotros, viene del mundo. Porque estamos en una carne pecaminosa, una carne que tiene designios, que tiene deseos. Dice en Romanos 8 que el espíritu se opone a la carne y la carne al espíritu, se contradicen. Dice que para que no hagamos la voluntad de nosotros, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pedir al Espíritu, buscar más a Dios, acercarnos más a Dios. Yo un día escuché una anécdota que decía de que había
ponían a pelear unos animales y el señor que ponía era dueño de los dos animales. A veces ganaba uno, a veces ganaba otro, pero el señor que era dueño de los animales, él siempre sabía cuál iba a ganar. Entonces le preguntaron, ¿por qué tú siempre sabes cuál va a ganar? Y él le dijo, porque el que alimento más es el que está más fuerte y el que casi no alimento está más débil. Entonces, en esa anécdota, como nos podemos dar cuenta cuál es el que tú alimentas más, buscas y haces cosas más del mundo o de Dios. Así es de que el Señor nos ayude, amén, a hacer las cosas y buscarlo a Él y buscar las cosas que Él nos ha dado, amén, para que andemos en el Espíritu, no en la carne, no los deseos de la carne, mejor dicho, porque en la carne vivimos, aquí en esta carne nosotros vivimos dentro de nosotros, pero también es cuerpo del Espíritu. Tenemos que guardarlo en santidad. Amén. Tenemos que guardarlo en santidad y también guardarlo en la forma como nos estamos alimentando. Amén. Así es de que, como podemos ver aquí en Efesios 2, dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, dice, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces hay una desobediencia y aquí el Señor dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Con qué palabras vanas? ¿Con qué palabras engañosas? Con las palabras engañosas que muchas veces el enemigo usa diciéndote: oh, sí, está bien, esto no le hace mal a nadie, lo que puedes hacerlo. Pero pregúntate, ¿lo que tú estás queriendo hacer es del mundo o viene de Dios? Si viene del mundo, es del mundo. Como dijo el Señor a César: lo que es de César, dale a César, y lo que es de Dios, dárselo a Dios. Así es de que ahora lo que es del mundo, dice el Señor, que nosotros antes lo hacíamos. Dice en un tiempo, pero dice que el Señor nos libró. Amén. Es lo que dice en Efesios 2, del 1 al 3, habla. Tú puedes seguir leyendo el 2, está muy hermoso, habla, verdad, más profundo, pero yo nomás voy a tocar esos versículos para que podamos ver de que por gracia nosotros somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que el Señor dice de que nosotros ya no debemos de andar. Es lo que el Señor está diciendo en el 2:2, dice: en los cuales anduvisteis. Eso significa que ya no debemos de andar. Y si tú aún andas, pídele perdón a Dios y regrésate a Él. Ponte a cuentas con Él, así como dice Isaías. Amén. Ponte a cuentas con Él y dile de que te perdone y que te ayude, que te restaure, que te libere, que te arranque eso. Confiésale lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada del mundo, para que Él te lo quite. Las cosas que tú sabes que no son del Señor, dile al Señor que te las quite. Por eso decíamos al principio lo inmundo, la idolatría, porque eso viene a ser una idolatría. Idolatría es aquello que ¿cómo se dice? Se repite una y otra vez. Algo que no es
del Señor, para dar gloria y honra al Señor. Muchos en esta época que pasó, muchos vinieron y venían y ponían lo que es muñequitos diciendo de que es el Señor Jesucristo, que nació el Señor Jesucristo. En la palabra el Señor Jesucristo habla y dice que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Déjame decirte que cuando el Señor Jesucristo nació con un propósito, para venirnos a dar vida, para podernos Él salvar de la muerte segunda. Dice que Él ha venido para dar vida, vida eterna y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nosotros tenemos al Señor, el Señor nos da abundancia de vida aquí en la tierra, pero también nos da la vida eterna. El Señor Jesucristo, cuando Él murió en los discípulos, en la palabra nos dice que ellos celebraban lo que era el fin de año, no celebraban lo que era la Navidad, lo que era el nacimiento del Señor Jesucristo. Ellos celebraban lo que el Señor había vencido en la cruz. Por medio de esa cruz, por medio de lo que el Señor Jesucristo padeció, por medio de eso nosotros hemos venido a ser salvos, no por obra de hombre, no por deseo de hombre, no por obra por sangre, dice en Juan 1. Habla y dice en Juan 1, como podemos ir y leer. Vamos a leer para que así ustedes puedan ver lo que yo les estoy diciendo. Mas dice: todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen. Pero ¿qué forma es de creer? ¿Qué tipo de creencia es la que nosotros tenemos que tener? Amén. ¿De dónde viene esa creencia? La creencia es la fe que Dios habla. Y en la palabra en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que escuchar a Dios mismo, al Señor Jesucristo hablarnos a nosotros, para que nosotros podamos creer y poder ser hijos de Dios. Amén. Podamos arrepentirnos, conocer que lo necesitamos a Él para que podamos ser salvos. Amén. Y dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Así es de que, como podemos ver, así es de que somos por voluntad de Dios. Venimos a ser hijos de Dios. Amén. Así es de que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, así como dice aquí, ¿verdad? Dice, por tanto, dice en el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. En estos tiempos que estamos son unos tiempos muy difíciles, unos tiempos donde antes lo que no se miraba, que se hacía en lo oculto, ahora ha salido a la luz. Ahora ya para las personas ya lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Amén. Como dijo el Señor en su palabra. Entonces, como podemos ver, la idolatría, ¿qué es una idolatría? Es algo que muchas veces uno dice: no, yo a mi generación le voy a mostrar lo que yo aprendí. ¿Qué aprendimos? Aprendimos cosas del mundo, no aprendimos cosas para adorar a Dios, que es lo eterno. Las cosas del mundo llevan a perdición, llevan a una vida a muerte, llevan a un camino de muerte. Se está viviendo, pero se está viviendo y al final es una muerte segura. ¿Por qué? Porque no buscaron al Señor, no entregaron su vida a Cristo, nunca se arrepintieron de hacer lo malo, de dejar las cosas de esta tierra, de lo que es el mundo. Por eso dice aquí que ningún
dice inmundo, lo voy a acortar, voy a quitar la palabra fornicario y voy a poner como dice, porque sabéis esto, que ningún inmundo tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén, para que tú me entiendas un poquito más a lo que yo te estoy diciendo, a lo que el Señor nos está hablando. Amén. Y dice que también la idolatría. Idolatría es aquello que nosotros decimos, no, yo le voy a enseñar esto a mis hijos. Y cuando no es algo del Señor. Nosotros idolatramos muchas veces porque nuestros padres nos enseñaron, o nuestros abuelos, quien nos crió, o quien a nosotros amamos y nos enseñaron algo de hacer cosas del mundo. Y nosotros empezamos a hacerlo sin saber que dañamos a nuestros hijos también. Amén. Que el Señor nos ayude y verdad para seguir adelante, para poder seguir haciendo la voluntad de Dios y dejar de hacer las cosas del mundo, que pertenezcamos al Espíritu, como dice en su palabra en Juan 3. Dijo el Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? En el 3 dice de que vino, dice había 3:1, vamos a leer, y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche, dice, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén, como podemos ver aquí, lo que es nacido de la carne. Cuando nosotros nacimos, cuando venimos, ya ni sé cómo se dice, discúlpenme, cuando nosotros nacimos, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que pasa? Si nuestros padres no conocen a Cristo, no nos van a enseñar el camino del Señor. ¿Cuál es el camino del Señor? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? ¿Qué es lo que aquí como dice? De cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, para poder nacer del Espíritu tenemos que leer la palabra de Dios, conocerla y pedir a Dios que Él se nos manifieste, que Él nos hable, venir a tener una comunicación íntima con Él, para que sea su Santo Espíritu dirigiéndonos en todo momento. Amén. Entonces por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Si tú vienes y enseñas a tus hijos los principios de este mundo, tú andas en la carne, no andas en el Espíritu, porque lo que es de este mundo es de la carne. Nosotros somos espíritu, tenemos una alma que está dentro del cuerpo. Amén. Y el espíritu y el alma son eternos. La carne, el Señor dice que consumió. O sea, el pecado lo vino y están en los deseos de la carne. Pero si mueren los deseos de la carne,
el Señor dice que Él guarda en santidad la carne. No solo el espíritu, no solo el alma, también la carne. Es muy importante, pero no con sus deseos, porque se opone a la voluntad del espíritu. Por eso dice que lo que es de la carne, carne es, y de lo que es del espíritu, espíritu es. Dice, ¿verdad? En el 6. Entonces, como podemos ver, aquí dice de lo que es lo inmundo. Lo inmundo es está hablando de las cosas del mundo, que ama las cosas del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú participas cada vez que el espíritu de que gobierna, que opera en los aires, como habla en Efesios 2, que dice que lleva en la corriente es que lleva todo el mundo a hacer lo mismo, participando en las cosas, agradando, trayendo al mundo ocupado en que se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, se va a hacer aquí, se va a hacer allá, y no lo trae y no deja de que se pueda ver al Señor, que lo que el Señor verdaderamente nos está hablando y lo que el Señor verdaderamente quiere que nosotros hagamos, que es lo eterno, que es Él mismo. Por eso dice que ninguno va a adentrar, dice, al reino de los cielos ni de Dios, si no es nacido del Espíritu y del agua. Del agua habla acerca de lo que es el bautismo, pero eso va a ser en otro tema. Ahí tengo hice un video que habla acerca de lo que es el bautismo. Lo pueden buscar, ¿verdad? Y para que así ustedes lo puedan escuchar. El Señor, como vemos, Él quiere que nosotros seamos, que nosotros hayamos nacido del Espíritu. Amén. Entonces, por eso el Señor dice aquí de que nada inmundo ni idólatra. No seamos idólatra. Y el Señor dice, no seáis pues partícipes con ellos. Oigan bien, dice que no seamos partícipes. ¿Por qué? Porque muchas veces participamos en las cosas de que lo que hacen en el mundo. Entonces, tenemos que dejar eso. Tenemos que dejarlo. Si ya estamos en el Señor, no tenemos que participar en eso. Yo, como les digo, antes yo participaba en eso, pero a mí el Señor me dijo no. Y me llevó, como les digo, a un lugar, a una casa. Y yo, en esa casa, yo podía ver, les voy a contar, cuando yo llegué a esa casa, yo llegué y miraba que yo estaba en la sala. Y ahí en la sala podía ver el comedor, podía ver la cocina, y de ahí miraba yo de que habían personas, había un árbol, había regalos, estaban celebrando la Navidad. Entonces habían muchos que estaban tomando, ¿verdad? Entonces vino el Señor, me dijo, ¿ves todo esto? Me dijo esto, me dijo el Señor, es abominación para mí. Me dijo, esto me es de abominación, me dijo el Señor. Y de ahí me dijo, el Señor me decía, y no sabes, me dijo, lo que hacen en oculto, me dijo, es más vergonzoso, me decía el Señor. Y entonces, ¿y por qué yo les estoy leyendo en Efesios? El Señor me llevó a Efesios, y en Efesios, miren lo que dice en el 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y eso es lo que el Señor me decía, que era vergonzoso. Me dijo, y esto es que no sabes lo que ellos hacen en secreto, me dijo el Señor. Me dijo, no lo puedo hablar porque es vergonzoso, hija, me dijo. ¿Ves todo lo que ellos hacen? Me dijo, me es abominación. Así me lo dijo el Señor. Entonces yo por eso les comparto
lo que el Señor me mostró, lo que el Señor mismo me dijo. ¿Ok? Porque lo que es la Navidad no te enseña más que una idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué te digo una idolatría? Porque cada año y ese mismo día se hace lo mismo. Y una idolatría es algo que vuelves y vuelves a hacer y vuelves a hacer. Y cuando una persona pone un muñeco abajo, le está diciendo, eh, tú eres Dios. ¿O no es así? Tú le estás diciendo, tú eres Dios. Dios está aquí. El Señor Jesús está aquí. Y pone un muñeco. ¿Qué diferencia es eso con una estatua? ¿Qué diferencia es eso con una estatua de que adoran? ¿Qué diferencia es? Ahora yo te digo, los regalos, si en realidad es algo para el Señor, ¿tú crees que el Señor va a recibir un regalo? ¿Tú le estás dando un regalo a Dios? Dice que Él es espíritu. ¿Le estás dando tú un regalo a Dios o te lo estás dando tú a ti mismo? ¿O le estás dando el regalo a alguien más? ¿Qué tipo de regalo le estás dando al Señor? Por eso dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Dice el Señor, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia. Justicia es lo que tú has creído, de lo que Dios te habla. Bondad es cuando nosotros queremos que la persona en realidad conozca la verdad, que conozca a Cristo. Y les predicamos su palabra, les predicamos el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Y dice, y verdad, hablando con verdad, no añadiendo, no añadiendo que para querer convencer a las personas. No, hablemos lo que tenemos que hablar. El que convence es el Espíritu Santo, nadie más. Y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Por qué dice eso de que no participemos en las obras infructuosas? Son obras, son cosas que se hacen que llevan a un fin de muerte, a un camino de muerte. Porque esas son las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice. O sea, tenemos que hablar y dejar saber que a Dios no le agrada eso. Amén. Y dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué es lo que yo les estaba diciendo? Que el Señor me mostró lo que ellos estaban haciendo y de ahí me dijo esto. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así me lo dijo el Señor. De ahí me dijo, me dijo él de que era abominación lo que ellos hacían, celebrando algo del mundo. Él no le agrada eso. Yo le pedí perdón, porque yo lo hacía también. Y desde que él me dijo, yo tiré todo. No lo vendí. Yo cuando el Señor me enseña algo, yo lo tiro. Y les voy a decir por qué. No voy y lo vendo o lo regreso. Porque si yo lo regreso, alguien más lo va a agarrar. Alguien más
va a cometer pecado también delante de Dios. Y así como Dios me dio de gracia, yo también quiero dar de gracia. No, lo que es basura hay que tirarlo a la basura. Y lo que es valioso hay que guardarlo o hay que compartirlo. Con eso les espero que me entiendan con eso. Y dice, mas todas las cosas, dice, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, el Señor trae a luz, trae lo que está oculto, lo que esa mentira que Satanás había puesto. Dios la trae a luz para que podamos entender y saber lo que Dios nos está hablando, lo que Dios quiere que nosotros sepamos, para que no caigamos en donde dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Sino que procedamos, ¿verdad?, a la meta que es nuestro Señor Jesucristo, en el arrepentimiento, en obediencia al Señor, en temor a Dios. Amén. Y dice, mirad, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que estás dormido o estás dormida? Espiritualmente estás dormido y por eso no puedes ver. No puedes ver la verdad de lo que Dios dice, pero en este día yo creo y confieso que Dios te levanta, que Dios te restaura, que Dios te despierta, para que te alumbre el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo nos alumbra nuestro entendimiento, tenemos vida, podemos ver por donde caminamos. Dice en la palabra en Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es de que es lo que el Señor quiere, de que Él siempre alumbrarlo. Cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros le seguimos a Él. Amén. Y dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hay veces las personas cuando andan tomadas, hay un espíritu allí, de que ese espíritu hace que aún hagan cosas más profundas, indebidas, cosas que no tienen control de su cuerpo muchas veces. Entonces, por eso el Señor dice de que antes bien sed llenos del Espíritu. Amén, del Espíritu Santo. Cuando habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es una persona también que tiene emociones, que siente, que mira. Amén. Se puede también entristecer si uno no obedece. Entonces tenemos que obedecer siempre, amén, a lo que el Señor nos manda. Entonces dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Tenemos que procurar la manera que siempre haya paz y gozo en nuestras vidas, para que Dios nos ayude en todo tiempo
Y dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es de que dando siempre, glorificando al Señor, dando gracias, compartiendo la palabra, hablando himnos, hablando de qué es lo que vamos a hacer en el Señor, amén, de que qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere que hagamos, en qué creamos. Otra de las cosas, la fe últimamente está fallando porque hay mucho de lo que es afán, hay mucho también de lo que es la idolatría, hay muchas cosas que está deteniendo al pueblo. Pueblo, necesitas levantarte, despertarte, pedirle a Dios que si estás dormido, estás muerto, que Dios te levante nuevamente, que sea el Señor ayudando. En la avaricia, hay mucha avaricia también, porque si no has tenido, muchos quieren tener lo que nunca han tenido, quieren lograrlo y a costa de sus propias fuerzas, y no esperan en la voluntad de Dios, porque acuérdate que cada día que tú trabajas, cada día que tú te esfuerzas con tus propias fuerzas y no estás buscando al Señor, estás en un peligro. Así es de que yo te digo, busca al Señor, síguele, congrégate. Amén. Dios te bendiga y te guarde siempre.